Yo sí quiero preguntarle algo en relación a lo que han dicho los diferentes actores dentro de este proceso del diálogo que va a iniciar el próximo domingo, según lo han anunciado las autoridades gubernamentales, y es que mucho se ha hablado de la posición que adoptó el COSEP en un inicio, contrastándola con lo actual, y definitivamente han dicho algunos sectores, bueno, primero vimos a un COSEP que exigía diálogo y que iba a ir a ese diálogo, luego vemos a un COSEP que dice, dejamos en manos de los representantes de la Iglesia Católica el hecho de que ellos definan cuándo están las condiciones idóneas, ideales para el diálogo, y a la Iglesia digo, vamos al diálogo, pero de alguna forma sienten que la presión del Consejo Superior de la Empresa Privada en el nivel de exigencia en este diálogo ha bajado. ¿Cómo lo valora usted? ¿Será este escenario real o no? Y lo otro es, en cuanto a que usted decía esa unidad en la diversidad de pensamientos, y es tan importante porque los estudiantes universitarios están haciendo un esfuerzo titánico por luchar por esas demandas que representan una buena parte, si no a todos los nicaragüenses, pero no han nombrado hasta el momento a un líder, a un representante en ese diálogo. Es importante señalar lo siguiente: el sector privado tiene una mesa de diálogo tripartita con el gobierno. Este diálogo no va a estar ajeno a lo que pueda seguir conversando la empresa privada con el gobierno en temas puntuales. Pero cuando hablamos de un diálogo nacional, hablamos de plantear en la mesa aspectos y demandas profundas que requiere la sociedad nicaragüense para salir de la crisis. Y se va a salir de la crisis, primero, cesando represión. Segundo, como dice la Iglesia Católica, creando condiciones y compromisos para que nunca pueda llegar más un motorizado a atacar a una manifestación. Eso es una de las cosas que la Iglesia Católica la señaló de manera cristalina, diáfana. Tercero, también la Iglesia Católica ya me dice, respeto a la propiedad privada y a la propiedad pública. ¿Qué está mandando un mensaje la Iglesia Católica? Ni violencia de un lado, ni violencia de otro lado. Pero recordemos que la violencia engendra violencia y hay que ver quiénes inician los actos violentos. Si la gente sigue marchando pacíficamente como ayer en Matagalpa, si la gente sigue marchando ayer como en Movistar, ¿verdad, Naya? Sí. Si la gente sigue marchando como el día de la marcha que convocó la empresa privada y que fue apoyada inclusive por sectores estudiantiles dolidos, porque nos duelen todas las muertes, vengan de donde mueren. Tan importante es la muerte de los estudiantes como el ciudadano que se lastimó en la calle y como los policías que también sufrieron muertes porque también tienen familias. Doctor, y dejan huérfanos. Para aquellas personas que que nos han consultado también ese diálogo, no solamente se va a abordar todo lo relacionado a la reforma del INS, ya usted lo explicaba, son temas coyunturales que se tienen que abordar ahí, pero que también otros especialistas que nos han acompañado decían que hay leyes, pero que esas leyes no solo estén escritas en papel, sino que haya normas, haya regulación y que sean aplicables y que alguien las supervise. Las aplicaciones, pero voy a contestar también lo de los estudiantes. Hay demanda sentida de los sectores estudiantiles. Los sectores estudiantiles se quieren plantear la posibilidad en un futuro inmediato de hacer una constituyente. Los sectores estudiantiles se han planteado la necesidad real de garantizar que las universidades tengan autonomía plena. Los jóvenes se han planteado también la diversidad en las universidades con las organizaciones de todos los pensamientos políticos. Esta es una juventud que no solo salió a la calle, esta es una juventud humana, esta es una juventud que quiere democracia, esta es una juventud que se plantea que las ideas, el pensamiento crítico que se estaba perdiendo, se ha recuperado. Entonces, ya vimos, yo he visto a los jóvenes en la televisión, he visto a los jóvenes cuando he conversado con ellos. ¿Quién había dicho que esta juventud estaba perdida? Si tiene pensamiento crítico, tiene actitudes consecuentes con el país, tiene demandas y tiene varias demandas. Lo que hay que hacer es diversificar también de manera armoniosa las demandas. No es lo mismo la demanda de los estudiantes que la de los empresarios, ni la de los partidos políticos. Por ejemplo, los partidos políticos requieren, sin mayor trámite, que consigan su personería jurídica. No más cese a quitar personería jurídica, obviamente. El gobierno también tiene ahí que plantearse algo. ¿Cómo se va a lograr seguir con ese proceso de desarrollo económico que ha sido casi por nadie cuestionado? ¿Cómo va a ser el gobierno para seguir construyendo infraestructura? ¿Cómo va a ser el gobierno para no quitarle el presupuesto al INS en materia de la atención a las mujeres y hombres que tienen cáncer? Eso no lo podemos perder y nadie quiere perderlo. Pero entonces hay planteamientos que ahí se van a plantear.
¿cómo vamos a pedir nosotros que se dejen de hacer escuelas? Eso nadie lo quiere perder. Nadie ha hablado de eso. En los hospitales, inaugurar por hospitales, nadie quiere perder eso. Pero también la gente quiere democracia, también la gente quiere un discurso de una Nicaragua real, no una Nicaragua de fantasía. Entonces, esas son las revisiones que tenemos que hacernos. Tampoco la gente quiere despidos en las alcaldías ahorita y en los entes estatales. No creo que alguien quiera decir que quiera despidos. Su opinión respecto a lo que los estudiantes pidieron en cuanto a la renuncia o a que los despidieran a los funcionarios de la Policía Nacional, y también cuáles podrían ser esas propuestas concretas, congruentes, sensatas en un eventual diálogo que deben de llevar los diferentes sectores, desde su perspectiva analítica y del derecho también. Sí, en principio, toda persona que esté involucrada en un acto atroz debe ser investigada. Y debe ser investigada con el debido proceso. No se trata de cacerías de brujas, no se trata de pasadas de cuentas, no. Se trata que el que cometió un delito, el que cometió algo indebido y un exceso de la fuerza pública, debidamente sea procesado. Hay actores de hecho, hay actores intelectuales, hay colaboradores necesarios, y el colega es más experto que yo en eso, pero aquí tenemos claro que todos deben de ser procesados, los que son señalados con legitimidad. Y lo otro, hay grandes cosas y demandas que se pueden hacer en los diálogos. Cuidado, hay que plantear las cosas fundamentales, porque entre más demanda, entre más abstractas sean las cosas, más se diluye un diálogo nacional. Y no todo se puede cumplir. Es correcto. Y vean lo que dijo, vean, colegas, lo que dijo su eminencia, Monseñor Báez. El diálogo conlleva primero a una actitud de verdad que es un riesgo. Y cada vez, entre más abultadas sean las demandas, entre más congresal sea el diálogo, más se va a diluir. Entre más queramos estar allá adentro. Porque ahora va a querer el mundo y todo el mundo, decimos los nicaragüenses, ¿verdad? Que sean los actores fundamentales. ¿Cuál es el primer actor del diálogo? La comunidad estudiantil. Sea el primer actor del diálogo. El segundo actor de diálogo, el sector privado, porque la economía, si se cae, nos caemos todos. La economía la tiene desde el más humilde trabajador hasta los grandes empresarios. Entonces, no podemos decir aquí que se aísle la empresa privada y que van a dialogar otro. Tercero, no se puede hacer, ahí voy a lo que usted señalaba muy sabiamente, todo esto sin la participación de partidos políticos, porque donde vamos a resolver esto después es en elecciones. Entonces no se puede decir, quítense los partidos y nos arreglamos nosotros. Que no se gobierna solo. Porque el país no se gobierna solo, obviamente. Entonces vamos también a que los partidos políticos, hay que darle la personalidad jurídica a todos los partidos que le han demandado, sin mayor trámite. Y eso debe ser parte del diálogo. Y sectores religiosos hay que tomarlos en cuenta. Hay que tomar en cuenta los planteamientos de los sectores religiosos. Las iglesias católica y la iglesia evangélica son iglesias que se han comprometido en el último medio siglo con las realidades sociales y las necesidades del pueblo de Nicaragua, y eso no puede ser ignorado. Lo malo es que solo hemos visto, disculpame María, solo hemos visto más activa a la iglesia católica, pero el pueblo cristiano evangélico ha brillado por su ausencia en algún sentido, en un sentido de un comunicado unificado para toda la nación, un comunicado de solidaridad. El llamado es a esos hermanos que nos ven y que sabemos que desde sus iglesias con una grata y muy buena intención han estado orando por Nicaragua, pero hay que hacer más que orar desde los templos religiosos. Así es. Muy bueno, muy interesante. Y cuando hablamos de participación de la Iglesia Católica y Evangélica, recordemos que la Iglesia Católica, no sé si se va a enojar la conferencia episcopal, pero yo siempre digo que es un ejército de 2000 años, mientras que los generales de la Iglesia Evangélica siempre andan dispersos. Pues son dos características en base a sus propias realidades. Así es. Y entonces, pero la Iglesia Católica es algo muy claro. Hago un llamado tampoco que no haya diversionismo en la Iglesia Católica. No utilicen a Monseñor Báez, que ha hecho toda una encomiable labor, humana labor con los estudiantes, y ya lo quieren echar a pelear con el Monseñor Brene. Eso no, hay que respetar a la Iglesia Católica, hay que respetar a las otras iglesias, pero no hay que prestarse, porque todos vamos a perder también, porque los garantes no pueden llegar débiles. Los garantes deben llegar extremadamente desestresados y sin ningún interés de figureo.
el que quiera figurar en este diálogo, los estudiantes, la familia de la víctima, el pueblo de Nicaragua, inclusive los personas que apoyan al presidente Ortega, pero saben que hay que componer aspectos, estas personas también van a tener un sinnúmero de señalamientos para el que quiera torpedear este diálogo. Y desde el punto de vista de respeto, siempre lo decimos, un buen diálogo tiene que ir acompañado de respeto, de esa integridad del mensaje que se va a llevar, porque recuerde que está en juego nuestro país, está en juego la bienandanza de nuestra bella y linda Nicaragua, y también las necesidades que nosotros como pueblo tenemos, y la necesidad que tenemos también que demostrarle al mundo que va a recuperar esa paz, esa armonía que en muchas ocasiones, ¿verdad?, la hemos expresado a través del turismo, a través de la economía de nuestro país, pero se necesita un cambio, se necesita ese diálogo, pero también se necesita un mensaje claro, siempre lo he dicho, claridad en lo que se va a exponer y unidad. Hay algo muy importante que dijo usted, hay que recuperar, en las casas hay que recuperar el respeto, la fraternidad, todas las casas están divididas, todos estamos divididos, primero reconozcamos una realidad, hagámoslo de los alcohólicos anónimos. Primero reconozcamos, hay división en los trabajos, hay división en las escuelas, hay división desde los niños. Ayer estaba viendo un experimento en un colegio de primaria, niños diciendo queremos la paz y otros que se vayan. Entonces, porque entonces es lo que oyen en casa. Así es. Pero respetémonos, sepamos que cada bala que hiere a alguien hiere a Nicaragua entera. Cada gota de sangre es valiosa. Esa gota de sangre mejor donémosle a la Cruz Roja. Pero hagamos un llamado legítimo de la paz, no exacerbemos odio, no es hora de odio, no es hora de tiranteses, no. Pero además de eso, no es hora de ignorar también, no es hora de creer que vivimos en fantasía, es hora de saber, Nicaragua tiene un problema, hay que resolver el problema. No todo está bien. No es todo está bien. De hecho, entonces tenemos que ser objetivos también, y esa objetividad ¿dónde deben hacer? Desde la esfera del poder de gobierno. También hay que ser claro aquí. ¿Y dónde debe también de prevalecer? De los sectores de oposición que tienen responsabilidad, que no hay que abusar porque este gobierno está débil o aparentemente está débil, y a mandar a la gente a matarse. Cada vida de estudiante, cada vida de un policía, cada familiar de ellos, porque son las consecuencias, después que queda, es valioso. Tenemos que hacer una política de reparación para esas familias. Y una reparación no es solo indemnizarlo, una reparación es atenderles, una reparación es darle apoyo emocional, psicológica, social, cultural. Eso es atender una realidad en un país que afortunadamente no llegamos al abismo. Pero este diálogo da la puerta de que siempre que hay una dificultad también hay una oportunidad. Y que demos un ejemplo al mundo. De hecho, muchachos, también, doctor Fernando, en este caso a usted, hablando de legalidad, los estudiantes estaban diciendo en un primer comunicado de que ellos demandaban, y también el día de ayer en la noche lo dijeron, que ellos querían su integridad física, resguardar eso, y que el gobierno se comprometiera, o que en ese diálogo se comprometiera a respetar su vida, a respetar la de sus familiares, y aparte de eso ellos reclamaban también de notas, porque ellos aseguran de que se han perdido registros académicos y que no tienen esas notas. Asimismo también la libertad de sus compañeros, que ellos aseguran que aún están detenidos. No sabemos dónde, ¿verdad?, pero ellos lo demandan. Entonces, en este sentido, ese sería un tema que podrían ellos legalmente llegar a debatir a este diálogo, sí, una condición fundamental, pre-diálogo. Sí, efectivamente, no es que se esté condicionando la mesa de diálogo por parte de los estudiantes, sino que ellos, como decía el doctor Avendaño, hay un temor evidente hasta en los mismos niños, los mismos niños de preescolar, que efectivamente están en los colegios y en los colegios expresan que se vaya, pero no saben quién es el que se va a ir. O sea, son las voces que ellos escuchan dentro de sus casas, entonces lo externan en los colegios. Lo repiten. O sea, dicen los niños que se vaya, pero que se vaya quién. O sea, y el otro dice que se quede, entonces, pero que se quede quién. Entonces, pero ellos repiten como decimos comúnmente, como las loras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las divisiones en las mismas familias está evidente. Y entonces, en ese sentido, los estudiantes universitarios están temerosos sobre estas circunstancias y temen por sus vidas. Inclusive la misma Universidad Politécnica, la UPOLI, están recluidos un grupo de estudiantes
de que no quieren salir de la misma universidad porque salen al portón y les pueden disparar. Un francotirador, y o sea, se ha visto de que los muertos que todos están en la cabeza. todos están en la cabeza. Los disparos O sea, están todos en la cabeza. la puntería solamente viene de un francotirador. Entonces, en ese sentido, no se pueden acercar ni al portón porque temen por sus vidas. Entonces, ellos están pidiendo garantías mínimas. Entonces, en ese sentido, no es que estén condicionando la mesa de diálogo, sino que están exigiendo respeto a su vida, respeto a la misma mesa de diálogo, y que ésta sea integrada como actores principales por ellos mismos. Ellos también, doctor, piden justicia por los fallecidos. Y no solamente hablan de los estudiantes, ellos mencionan todos los 40, incluyendo a policías, incluyendo también al colega periodista. Sí, efectivamente, bueno, es de conocimiento público, y eso sí, yo quisiera hacer un llamado tanto a la sociedad civil como al mismo gobierno, ¿no? Que dejemos de actuar con la doble moral. Porque el gobierno dice de que los estudiantes eran delincuentes, ahora dice que no, entonces o son o no son. La sociedad civil está dividida, las redes sociales han sido mal usadas. ¿Ves? Uno para atacar al gobierno, otro para atacar a la Han misma sociedad instigado a la civil. violencia en las redes Hay sociales. una instigación a la Continúan violencia, y hoy por hoy inclusive yo en lo personal he tenido que ahorrar una serie de videos que me han cargado el celular increíblemente, videos, mensajes, bueno, de todo un poco, ¿verdad? Y entonces todos los días estoy limpiando el celular de una serie de videos horrorizantes. Que no se sabe ni dónde vienen. Ayer mismo inclusive... Causan pánico Sí, también, sí, doctora, causan en la pánico. población, porque uno, ¿y será verdad esto? ¿No será verdad? Y te llevan a un nivel de estrés De histeria exagerado, colectiva, de doctor. histeria colectiva, y un estrés exagerado de que dan ganas que no sabes ni dónde ir, pues, honestamente, porque si vas para aquí, no voy a hacer y te matan, si vas para allá, no voy a hacer y te agreden, si vas para acá, o sea, no sabes. Estamos en una aparente calma tensionante. Esa es Hay la muchas realidad. personas Hay que han una salido de hay una Nicaragua, calma doctor. tensionante, porque vas en las calles y vas viendo a los lados, vas viendo para el frente, vas viendo para atrás, que si alguien te sigue, si viene un motorizado, si hay un Sí. protesta por aquí, o sea, es una aparente tensión. calma tensionante. Y Un eventual diálogo nacional, disculpa Fernando que te interrumpa, pero la población quiere estar clara de qué tanta expectativa, confianza, fe y diligencia pueden tener en el diálogo, porque hemos visto diálogos en diferentes países y en el nuestro también, que anteriormente se le llamó pacto a algunos diálogos, y que han durado y han sido kilométricos, y mientras tanto la situación del país va a ser incierta. El panorama que el doctor Avendaño ve en este caso de este eventual diálogo, ¿será un panorama favorable? ¿Será que pronto vamos a tener una respuesta a la institucionalidad de nuestro país? ¿Ese cambio se va a ver a mediano o largo plazo? Hay que, ¿De qué depende que se vea a mediano o largo plazo? hay que entender algo muy importante. Cuando se planteó de parte del general Humberto Ortega de que el garante sea la Iglesia Católica y un delegado del nuncio apostólico, el país respiró. Porque la Iglesia Católica tiene moral para resguardar los sentimientos y el espíritu de un pueblo que tiene vocación de paz. De Eso hecho, es doctor, importante. prueba de ello es que luego que el Vaticano, luego de que el representante, luego de que el sumo pontífice, el Papa Francisco, interveniera y hablara diciendo, pidiendo por la paz de Nicaragua, es cuando vemos al gobierno que dice, sí, vamos a sentarnos y vámonos al diálogo. Entonces aquí vemos nosotros de que cuál es la importancia que representa la Iglesia Católica y esa autoridad también. Y otro elemento importante, ¿quién dice que los estudiantes no tienen capacidad? También veo en las redes que los asesoren un partido político, que los asesoren politólogos, que los que sean ONG. Por favor, ellos nos dieron una lección, no nosotros le damos una lección a los estudiantes. Así Ellos nos dieron una lección al gobierno, a la oposición, a la academia misma. Ya la academia tiene su representante con el maestro Ernesto Medina. Ahí va a llevar Ernesto Medina lo que digamos las universidades en materia de universidades. Y el COSET tiene su representación y van los empresarios que van a decir ahí, los partidos políticos, el gobierno. Pero los estudiantes no vayan a decir que los vamos a ir a asesorar. Los estudiantes están claros lo que quieren. Quieren garantías en su 6% y que no sea partidario. Los estudiantes nos están diciendo que quieren libertad de organización. Los estudiantes quieren decir que cuiden a sus viejitos, que son sus abuelos. Sí. Porque esto salió por los abuelos, no Sí. ni por sus papás, salieron por sus abuelos.
Esta es la juventud más humanista de todas las últimas 40 décadas. Entonces, ¿qué voy a tener yo moral para decir, voy a ir a ponerme a asesorar a los estudiantes? No, yo le voy a pedir a los estudiantes que me asesoren a mí ahora. Si los roles se cambiaron. No, los relevos no vienen, entendamos. Los relevos están presentes en Nicaragua. Ya nos han desplazado y lo que tenemos que coadyuvar. ¿Por qué? Porque también dieron una muestra estos jóvenes que no son excluyentes. Me encantó lo que decía usted. Ellos hablan hasta por los policías caídos. No vieron si los reprimieron o no. Son tan sensibles, son tan humanos los jóvenes que dicen, hablamos por los familiares de los policías caídos y nos duelen los policías caídos también. Entonces, ¿qué más humanidad querés en esta juventud? ¿Cómo los vamos a asesorar nosotros? ¿Cómo los vamos a asesorar? Y son jóvenes que vienen de familias sandinistas, jóvenes que vienen de familias socialcristianas, jóvenes que vienen de familias liberales, conservadoras, o sea, todo el pensamiento político del país, jóvenes que vienen del marxismo. Entonces, no podemos decir que la juventud busque quienes los van a interpretar, pero además la juventud tiene un gran aliado, y eso sí es clarísimo. Su gran aliado espiritual y moral, no político, es la Iglesia Católica. Entonces, ahí sí, aunque con mucho respeto de las otras iglesias, aunque sean jóvenes evangélicos, me decían unos que estaban, porque había jóvenes evangélicos en la catedral, sí. Y decían esos jóvenes evangélicos que aunque ellos eran evangélicos, le tenían profundo respeto a la Iglesia Católica. Es que la Iglesia es como ese garante, eso que se ha puesto al frente, pero todos son hijos de Dios, todos creen, ¿verdad? Porque aquí no es de iglesia, tampoco como de partidos políticos. Y hay que darle mérito, como dice. Claro. Hay que darle mérito. Entonces, pero además, el diálogo es la oportunidad de salvación. El diálogo es la oportunidad de decir, el gobierno termina su periodo y vamos a elecciones libres, supervisadas, observadas. El diálogo tiene que garantizar la estabilidad económica y que siga el rumbo de crecimiento. En relación a eso, ellos también han hecho demanda de destitución de muchos jefes policiales, además de verdad de los actuales líderes políticos de nuestro país. Eso, jurídicamente hablando, ¿qué posibilidad hay de esto? De ese pedimento. No es jurídicamente hablando, es una realidad concreta y un compromiso que debe asumir el presidente Ortega. El que tuvo responsabilidad en actos de extrema uso de la fuerza, que responda por sus actos. El que es inocente, no podemos culpar a toda la policía. Tenemos que hablar de los dos aspectos. Vean el ejemplo que dio la policía de Jinotega. Ni un herido, ni un aruñado en Jinotega. Vean el ejemplo que dio el comisionado de Granada. No se quemó la alcaldía, pero hubo intentos de alcaldía, pero no hubo en Granada masacres, no hubo en Granada muertos, no hubo en Granada toneladas de jóvenes presos. Entonces también se puede resguardar el orden sin evitar represiones extremas. Aquí tenemos también el ejemplo de Chichigalpa. Marchó la policía con la población y la policía no se fue a la oposición. La policía viene del pueblo. La policía tuvo, entonces, porque vamos a hablar sobre las cosas negativas de la policía. Como señor Álvarez, en Matagalpa se comunicaron y no hubo represión en Matagalpa. Sí, fue protesta. Entonces, tenemos que también tener un balance de la información. La historia reciente se va a leer con la actitud heroica de la policía en Jinotega, apoyando al pueblo y no reprimiéndolo. La historia es negra en Managua y en León cuando reprimieron a nuestros estudiantes. También. Y en Jinotepe. Entonces, tenemos que hacer un balance objetivo y para eso estamos nosotros, pero no para acrecentar heridas, no para fomentar odio, porque perdemos todo. Es como estar abriendo pero no más. quiere decir nosotros que vamos a olvidar. Los pueblos que olvidan cometen los errores nuevamente. Entonces, hay que rectificar y no hay que olvidar, para no volver a cometer los mismos errores. Doctora Avendaño, ¿podemos entonces confiar en ese diálogo y podemos confiar también que va a ser una oportunidad, una esperanza para Nicaragua que va a llegar pronto, no que va a ser algo tardío? Sí. ¿Cuál sería ese pronóstico según las condiciones dadas? Para mí ese diálogo no debe de demorarse en instalarse, uno. Dos, va a ser fuerte en la medida que el pueblo sea serio en su planteamiento, en la medida que no lo desvirtuemos. Y algo muy importante, en la medida que no todos queramos estar ahí metidos, ganando cámara, aunque sean del Canal 10. Pero no podemos hacer eso. Tiene que ser un diálogo serio, tiene que ser un diálogo por los caídos,
tiene que ser un diálogo por las madres, por los familiares, tiene que ser un diálogo por la economía. Una persona en el desempleo debe dolernos. No nos alegremos si se desestabiliza la economía, no nos alegremos si están saqueando, no. Eso no desestabiliza el gobierno, Eso no es valor. desestabiliza al pueblo. Nuestro bolsillo. Eso es, no tengamos cada joven libre, es un tesoro, cada joven vivo es la mejor de la fortuna. Entonces no tratemos de fomentar la violencia en ningún lado. La gran responsabilidad, sí, no nos evitemos, no evadamos esta realidad, la primera responsabilidad es del gobierno. Doctor, ¿usted considera de que en este sentido el representante del gobierno o quién debería estar ahí? Porque todavía desconocemos si va a ser el presidente Ortega o si va a ser un representante que va a estar ahí por parte del gobierno. Entonces, ¿quién es la persona idónea que debería estar ahí el presidente escuchando las demandas de los demás sectores o que envía un representante? O que esté él y sus asesores. Ajá. Mi opinión como ciudadano, Como ciudadano. Ni siquiera voy a estar, ni me han llamado y creo que no me van a llamar, pues, ¿verdad? Es que el presidente debe de estar al frente de ese diálogo porque los compromisos deben de ser a los más altos niveles. Pero esa es mi opinión como ciudadano. No me atrevo a decir ni siquiera que me digan que me lleven ahí, pues verme como un ciudadano. Nosotros ya tenemos nuestro representante. Yo propuse a las universidades privadas que nuestro representante sea el doctor Ernesto Medina. Eso lo propuse yo cuando nos reunimos todas las universidades privadas donde nos manifestamos sobre este tema. Fernando, en cuanto a estas personas que están a la espera de una respuesta, porque detrás de un muerto, de una persona que murió, de Los mismos un desaparecidos, ciudadano, de Jocelyn. un desaparecido, hay toda una serie de consecuencias. No vamos a ver simplemente que la persona ya no existe, sino hay hijos que quedan sin su papá o hijos que quedan sin su mamá, hay consecuencias económicas. Y mientras no se señale a una persona o a unas personas que son los culpables de determinado crimen, ni hay consecuencias civiles para esos culpables, ni hay consecuencias penales. ¿Cómo visionas esta situación? Bueno, recordemos, por ejemplo, el asesinato del periodista Ángel Gaona, que todo el mundo dice fue algo dirigido, porque Sí. no estaba en medio de un enfrentamiento ya. Efectivamente, que hemos de recordar que una de las exigencias en la mesa de diálogo por parte de los estudiantes es la indemnización, según escuché a su líder estudiantil, por decirlo así, que nació un nuevo movimiento estudiantil denominado Movimiento 19 de Abril. Y me parece bastante acertado y que esté un movimiento al margen de lo que es la UNEN. La UNEN tiene que estar siempre al margen y porque es un grupo de estudiantes que no comparten opiniones ni criterios con la UNEN. Entonces me parece bastante acertado la creación de este nuevo movimiento estudiantil universitario. Efectivamente, entre las exigencias está la indemnización a los familiares de los fallecidos y llaman familiares fallecidos, de los familiares fallecidos, tanto de estudiantes como de los mismos policías y la ciudadanía, o sea, los civiles que han fallecido. Caso concreto, el periodista de Bluefield. Es un ciudadano que estaba en el ejercicio de su profesión, estaba cubriendo una actividad Y no hay enfrentamientos de ningún tipo. y resulta que recibió un balazo en la cabeza con una gran puntería increíble, ¿verdad? Que eso es solo un francotirador. Entonces, la indemnización la tiene que cubrir el gobierno de Nicaragua como uno de los puntos de exigencia que se va a plantear por parte de los estudiantes universitarios en la mesa de diálogo. Bueno, yo creo que estamos bastante claros, solamente Solo hacerle... quería agregar también de que la mesa de diálogo, como decía el doctor Fanora Avendaño, yo considero en lo personal y como un ciudadano más, ¿verdad?, debería estar integrada no solo como los estudiantes universitarios, que son los principales actores de este conflicto social, sino que debería estar integrada por los distintos sectores gremiales, sociales, empresariales, comerciales, porque de una u otra forma, si bien es cierto, los estudiantes son los mayores afectados en este sentido, pero como consecuencia de estas actividades bélicas, inclusive se les puede llamar, hay una serie de afectaciones en todos los sectores gremiales.
No, de hecho, doctor, ellos decían de que dejaban claro que ningún partido los representan, que no pertenecen a ningún partido político y que ellos son estudiantes universitarios que simplemente están demandando una Nicaragua mejor. Y creo que ese es el pensamiento de todos, ¿verdad? Porque así como decía el doctor, ninguno de nosotros queremos estar perdiendo, porque tal como decía él, los saqueos no dejan pérdida al Estado, nos dejan pérdida a la misma población, porque luego nosotros somos quienes tendríamos que pagar porque hay aumento en los productos, hay aumento en la gasolina, hay aumento, o sea, nosotros somos los que vamos a tener que pagar los platos rotos. Entiendo en cuanto a la participación que decía el doctor Fernando Cajina, que haya participación, por ejemplo, del gremio de abogados, de los médicos, de los comerciantes, de diferentes sectores, pero las distintas cámaras, porque el COSEP no está integrado solamente, solo es una parte, AmCham es otra parte, CACONIC es otra parte. Entonces, ¿cómo se puede ver ahí? Porque estoy viendo que sería demasiadas personas en un diálogo. Tienen que haber representantes. Quiero que vayamos despidiéndonos porque estamos a un minuto de las 9 de la mañana. No puede ir todo el mundo al diálogo, para eso se tienen que nombrar representantes que unifiquen y que representen los intereses de la mayoría de nicaragüenses. Y ahí lleven las posturas de cada uno, sepan qué es lo que quieren. Quiero leer para que sus conclusiones estén orientadas en ese mensaje a quienes van a representar a Nicaragua en ese diálogo. Y quiero leer esto que nos envían a través de Messenger y nos dicen que son palabras de Monseñor Silvio Báez, donde él dice textualmente: el diálogo nacional es un riesgo, puede ser una estrategia para volver a lo de siempre. A lo mejor no se logra nada, pero los obispos queremos la verdad. No nos dejaremos instrumentalizar y solo buscaremos lo mejor para Nicaragua. Nosotros corremos el riesgo. Sus conclusiones orientadas a este mensaje, claro, muy y también importante, a los actores del diálogo. Muy importante. Si hacemos del diálogo una comparsa, nos burlamos de los muertos. Yo no estoy de acuerdo que sea Raimundo y todo el mundo. Así que es. sean los actores que van a decidir y que van a retomar un rumbo de la nueva Nicaragua, de la Nicaragua que nació el 19 de abril. Es una Nicaragua de todos y todas, pero es una Nicaragua de verdad, con legitimidad, democracia, humanismo y no violencia. La no violencia activa debe ser el estandarte del país. Y lo otro, lo que dice el Monseñor Báez, no evadir esa expresión de Monseñor Báez, la Iglesia Católica no es ahorita que ha dicho esto. La Iglesia Católica hace 4 años presentó sus puntos de diálogo. Tiene moral para decir que es un diálogo con toda esa dinámica, con toda esa calidad, pero sobre todo la Iglesia Católica está viendo la gran oportunidad de Nicaragua gane una estabilidad política, social y económica que nos lleve a un plan de nación, a una política de Estado por lo menos de 25 años para salir de la extrema pobreza y la exclusión social. Bueno, Doctor Fernando, sus conclusiones entonces. Sí, efectivamente, no me queda más que sumarme al criterio del doctor Fernando Avendaño, que es muy acertado, ¿verdad? Efectivamente que se me ha robado la idea, pero yo considero también de que sumándole a eso, de que, y como lo repito, no juguemos a la doble moral, porque estaríamos aplastando a esos muertos, a esos estudiantes, y estaríamos jugando a un circo más. Ok, y si aquellos sectores que quieren ser partícipes tal vez no estarán presentes, pero manden algún texto siempre organizado ante alguna institución que ustedes sepan que va a estar ahí, hasta la misma Iglesia Católica, para que ellos sean la voz, porque ellos es la voz de muchos de nosotros, y así lo podemos hacer. Bueno, no los podemos diferentes estar todos. llamados que hemos hecho desde acá están de cara no a confrontar sectores, no a decirles ustedes no están haciendo nada, no sirven para nada, no, señores. Ya es tarde. Está correcto. La famosa palabra ya es tarde. Sí, nunca Ya es tarde, doctor. nunca es tarde. La verdad es que Está bastante tarde. Yo ya están he pensado. dirigidos para que se puedan incorporar y representan a esos sectores que no se sienten representados aún o que a lo mejor quieren ver ahí a un pueblo cristiano evangélico representados con aquellos que tienen ese poder de representación, porque yo puedo ser cristiana evangélica, pero si quienes están a cargo de esas organizaciones religiosas no pueden o no lo han hecho aún están a tiempo de hacerlo. Un saludo a todos los hermanos que nos Y hay que ven. apoyar a los que van a estar ahí a orar, Claro, para orar, que salga algo mucha. positivo y El que el poder cambio de la se dé oración. de verdad. Bueno, Bueno, muchas gracias, doctora, por haber venido y será hasta el día de mañana. Bendiciones.